Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hora de la tarde. Les saludamos cariñosamente en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor en esta hora de la tarde. Amén. Para que Él tome dominio de nuestra vida, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos y de todo lo que podamos hacer en este día. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora de la noche. A esta hora, Señor, cuando hace frío, pero te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, Señor. Gracias Dios mío, por darnos la oportunidad de poder, Señor, alabarte, glorificarte. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos dirijas a toda verdad y a toda justicia. Te lo pedimos en esta hora. Por amor a tu nombre, glorifícate, Señor, en nuestra vida, en nuestros corazones. Te pedimos tu bendición en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Que Dios nos bendiga en esta hora de la tarde. Amén. Les saludamos cariñosamente en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a alabar al Señor, vamos a glorificarle, amén, porque Él es digno de ser alabado, digno de ser glorificado, amén. Mientras nuestros hermanos se van conectando, mientras nuestros hermanos se van añadiendo a esta bendición, amén. Vamos a escuchar esta hermosa adoración en esta hora, amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, amén. Vamos a adorar al Señor, vamos a alabarle, porque Él se lo merece. Amén.
Dios le bendiga a mi hermano Nicolás Muñoz Elías, allá en Lima, Perú. Muchas bendiciones. Amén, gloria al Señor, que Dios bendiga esta preciosa alabanza para la gloria del Señor. Amén, saludamos ahí a todos nuestros hermanos que se están añadiendo a este tiempo, amén, para la gloria del Señor. Vamos a ir a otra alabanza y ya vamos a entrar al estudio bíblico de esta noche. Amén, vamos a adorar al Señor, vamos a glorificarle, amén. Vamos a adorar al Señor como Él se lo merece. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a adorar al Señor en esta hora de la tarde. Amén. Y glorificamos el nombre del Señor Jesucristo en esta hora. Amén. Porque no hay nada más bueno, hermano, nada mejor que adorar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Vamos a escuchar esta preciosa alabanza.
ya se fue con el Señor. Después de tan grande acontecimiento, muchos hermanos desviados volverán. Buscarán a los pastores por su reconciliación. Por ser tarde a nadie podrán encontrar. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. Amén. Ahí estaba esa preciosa alabanza para la gloria del Señor. Amén. Saludamos ahí a nuestra hermana Paula Candia, ahí en Talcahuano. Amén. Muchas bendiciones de parte del Señor. Amén. Así que estamos muy contentos, estamos gozosos. Amén. Saludamos también a nuestro amado pastor Alberto Gómez, allá en Mar del Plata, Argentina. Amén. Muchas bendiciones para nuestro amado pastor en el nombre del Señor. Amén. Así que agradecemos al Señor este privilegio que Él nos da. Amén. Así que vamos a seguir escuchando una alabanza y ya vamos a entrar a la palabra del Señor, que es lo que nos conviene escuchar. Amén. La palabra de Dios. Amén. Cantando yo voy, mi Señor Jesús conmigo está. Por los montes y los valles cantando yo voy, mi Señor Jesús conmigo está. Mi Señor Jesús conmigo está. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva. Reconozco su amor. Donde quiera que ando yo, Él me ama y me cuida, me alienta y me salva. Reconozco su amor, donde quiera que ando yo. En mis noches de tristezas me ayudará, me consolará, mi bien Salvador. En mis noches de tristezas me ayudará, me consolará. Me consolará, mi fiel Salvador. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva. Reconozco su amor, donde quiera que ando yo. Él me ama y me cuida, me alienta y me salva. Reconozco su amor, donde quiera que ando yo. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Todo el que creyere será perdonado. Al que se arrepienta, vida le dará. Todo el que creyere será perdonado. Al que se arrepienta, vida le dará. Yo vivo alegre cantando a mi Cristo, porque me ha librado de la condenación. Yo vivo alegre cantando a mi Cristo, porque me ha librado de la condenación. Pronto le veremos venir en las nubes, a sus elegidos se los llevará. Pronto le veremos venir en las nubes, a sus elegidos se
Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder. En su brazo poderoso que nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. En sus fuerzas llevaremos aún con gozo nuestra cruz. Luego con él cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo el camino hacia la eternidad. Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Los cielos y la tierra, los mares y los árboles. Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Mira lo que hizo mi Señor. Él me salvó, Él me libertó. Mira lo que hizo mi Señor. Caminando por la senda voy, caminando por la senda voy, de pruebas en pruebas, victoria tras victoria. Caminando por la senda voy, el enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Gloria al Señor. Qué hermosas alabanzas podemos entonar para la gloria del Señor. Amén. Agradecemos al Señor por cada siervo, por cada hermano que está en esta hora de la tarde, amén, conectado junto con nosotros en este día, amén. Bueno, yo les pido disculpas, hermanos, porque estoy con mucho frío. Hoy día hace demasiado frío, así que me puse mi buzo térmico. Saludamos ahí a nuestro hermano Alexis Castillo, a nuestro pastor Aurelio Ayala, allá en Estados Unidos. Muchas bendiciones. Amén. Dios le bendiga grandemente. Amén. Nuestro pastor dice: muchas bendiciones en Cristo Jesús, amado pastor y familia. Amén. Que Dios le bendiga también, mi amado siervo del Señor. Amén. Nuestro hermano Alexis dice: Dios habita en la alabanza de su pueblo. Así es. Vamos a estar yendo a la palabra del Señor en esta hora. Amén. Ahí nuestro hermano dice una alabanza más. Le quedó gustando. Vamos a alabar al Señor entonces. Ya le vamos a dar en el gusto a nuestro hermano Alexis. Amén. Ahí para que escuche
esta alabanza para la gloria del Señor. Amén. Cristo es mi rey, voy a alabarle a Él. Cristo es mi rey, voy a servirle a Él. Cristo es mi rey, mi victoria está en Él. Es el rey de reyes y señor de señores para mí. Él es el rey de reyes, Él es Señor. De señores, su nombre es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Él es el rey. Cristo es mi rey, voy a alabarle a Él. Cristo es mi rey, voy a servirle a Él. Cristo es mi rey, mi victoria está en Él. Es el rey de reyes y señor de señores para mí. Él es el rey de reyes. Él es Señor de señores, su nombre es Cristo, 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 Cristo. Él es el Rey. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios y Él te la dará. Búscale en la mañana, búscale al mediodía, búscale por la noche, búscale todo el día. Pero Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios y Él te la dará. Búscale en la mañana, búscale al mediodía, búscale por la noche, búscale todo el día, pero busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios y Él te la dará. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios y Él te la dará. Hubo un cambio en mí cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio en mí cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio en mí cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo me entregué. Las estatuas que adoraba no las adoro más. Las estatuas que adoraba no las adoro más. Las estampas que creía ya no las creo más. Hubo un cambio cuando a Cristo me entregué. Hubo un cambio en mí cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio en mí cuando a Cristo conocí, hubo un cambio en mí. cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo me entregué. La cerveza que bebía ya no la bebo más. Los licores que bebía ya no las bebo más. Los cigarros y las drogas ya no los quiero más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio en mí cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio en mí Cuando a Cristo conocí, Hubo un cambio en mí cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio cuando a Cristo me entregué. amén. Gloria al Señor. Que Dios bendiga esta preciosa alabanza para la gloria del Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Agradecemos al Señor en esta hora de la tarde. Amén. Por todo lo que Él está haciendo
en este día, amén, en nuestras vidas, amén. Dios bendiga a nuestro hermano Cristian Muñoz Ramírez, amén, muchas bendiciones para él, para su familia. Efesios capítulo 1, verso 7, amén. Saludos desde la comuna de Hierbas Buenas, ahí nos dice nuestro hermano Cristian, bendiciones desde Curicó, amén, Dios le bendiga, mi amado. Efesios capítulo 1, verso 7, dice así la palabra del Señor, y le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, Señor Dios Todopoderoso. Te exaltamos, te glorificamos, Señor, en esta hermosa noche, en esta fría noche, Padre. Pero aquí estamos en tu presencia, Señor, esperando que tu gracia sea manifiesta en medio de nosotros. Que tu misericordia, Señor. Te pedimos en esta hora, Padre, que hables a tus hijos, hables con tu pueblo, hables, Señor, con tu iglesia. En esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos, clamamos a ti, Señor, en esta noche, porque tú eres santo, tú eres digno de recibir la alabanza y la adoración. Te pedimos que a esta revelación le des la iluminación. Señor, enséñanos tu palabra en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Gracias a Dios. Que Dios nos bendiga en esta hora de la tarde. Amén. Hermanos, continuamos en esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Amén. Ayer decíamos, hermanos, que este es un himno, amén, que el apóstol Pablo escribe y que estamos analizando versículo por versículo. Estamos haciendo un estudio expositivo de la Escritura. Amén. Es muy bueno, hermanos, hacer un estudio expositivo de la Escritura, porque, hermano, estudiamos verso tras verso, capítulo tras capítulo, hermano, y vamos según el contexto de la palabra. Amén. No tomamos un verso bíblico, hermano, y lo malinterpretamos. Al contrario, vamos siguiendo un orden escritural. Amén. Ese es el contexto, un orden escritural. Amén. Y hemos dicho, hermanos, que del versículo 3 de este capítulo 1 de Efesios hasta el versículo 14 es un solo párrafo. Amén. En el original es solo un solo párrafo. El apóstol Pablo escribe este poema o este himno de alabanza al Señor, hermano, por la gracia de su gloria. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ya hemos dicho que se repite un estribillo, hermanos, en el capítulo, en este capítulo 1, versículo 6, versículo 12 y versículo 14. Ayer lo dijimos, amén, para la alabanza de su gloria, de su gracia, amén. Hermanos, también dijimos ayer que Dios el Padre, del versículo 3 al versículo 6, Dios el Padre, hermanos, muestra la planificación de la iglesia. Cómo Él planifica la iglesia en la eternidad pasada.
ahora vamos a ver en el versículo 7 al versículo 12, nos vamos a dar cuenta, queridos hermanos, que el Señor Jesucristo pagó el precio por esta iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y el verso 13 y el verso 14 nos damos cuenta que el Espíritu Santo está presente en la iglesia. Amén. Por lo tanto, el apóstol Pablo muestra la Trinidad, hermanos, dentro de la iglesia de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios el Padre planifica, hermanos, la iglesia. Dios el Hijo paga el precio por ella. Amén. Y el Espíritu Santo le da la herramienta a la iglesia para la defensa. Amén. Y hoy continuamos dentro de la sección doctrinal de esta carta. Amén. Que abarca de los capítulos 1 al capítulo 3 de Efesios. Recién estamos en este capítulo 1. Amén. El párrafo que hoy comenzamos, hermano, se extiende desde el versículo 7 al versículo 12, ya lo hemos dicho. Y el énfasis recae en el hecho, hermanos, de la redención por la sangre de Cristo. Entonces, leamos el versículo 7 de este primer capítulo de la epístola de Efesios, hermanos, que comienza el párrafo titulado Dios el Hijo paga el precio por la iglesia. Y dice: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¡Wow! Hermano, este versículo que tenemos por delante, hermano, son como las cumbres de diferentes montañas, hermano. Nosotros hemos saltado de cumbre a otra cumbre. Y seguimos pasando, hermano, pensando que vamos a llegar a una cumbre donde finalmente vamos a poder bajar y luego seguir adelante. Pero no es así, hermano. Es que lo que tenemos aquí, hermano, es muy importante y vital para nosotros en el presente. En el tiempo, hermano, viajamos hacia la eternidad en el pasado. Amén. Dios nos escogió, Dios nos predestinó y Dios nos hizo aceptos en el amado, como decían los versículos 3 al versículo 6 que terminamos ayer. Amén. Y hoy, hermano, ahora salimos de esa eternidad pasada y nos trasladamos a la esfera del tiempo, hermano, en el que el plan de Dios el Padre es colocado en las manos de su Hijo Jesucristo, quien se mueve, hermano, en el espacio y el tiempo, hermano, para edificar la iglesia. Amén. Debemos señalar, hermanos, que es un hecho histórico. Amén. Es un hecho histórico. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Fabiola López. Amén. Muchas bendiciones. Amén. Hermano, debemos señalar que es un hecho histórico el que Jesucristo nació en este mundo hace más de 2000 años. Y se hizo presente en la humanidad entonces, hermano, y después de estar en esta tierra por 33 años, Él murió en una cruz, hermano, fue sepultado, resucitó nuevamente y ascendió a los cielos. Estos son todos hechos históricos, hermano. Hermano, por lo tanto, ninguno, hermano, de los testigos que vieron a Cristo resucitado, que fueron más de 500, amén, puede negar este hecho histórico. Amén. Por lo tanto, mientras Cristo estuvo aquí en esta tierra, hermano, Él nos redimió.
Y esa redención se llevó a cabo por medio de su sangre. Y este aspecto, hermanos, no es popular en el presente. La mayoría de la gente prefiere una religión hermosa, una religión que apele, hermano, a la naturaleza estética. Ahora la cruz de Cristo no apela a la parte estética del hombre o del ser humano. Hermano, tampoco apela al orgullo del hombre. Desafortunadamente, hermanos, en el día de hoy existen ciertos sectores del cristianismo en los que se hace una apelación a la vieja naturaleza del hombre y por tanto no se pone énfasis en la sangre de Cristo, lo cual es considerado para algunos hasta repulsivo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hace un tiempo atrás, una red social prohibió hasta los coros, hasta los himnos de alabanza al Señor. Porque decían ellos, en su defensa, decían que podían ofender a la gente. Hermano, lo único que ofende a esta humanidad pecadora, hermano, es que se le hable del arrepentimiento. Se les hable de acercarse al Señor. Se les hable acerca de que tienen que dejar su vieja naturaleza. Y eso es lo que les duele, por hermano. Una persona, hermano, se presenta ante un maestro de la Biblia y le dijo: a mí no me gusta escuchar acerca de la sangre. Eso es algo repulsivo para mí, le dijo. Ofende mi naturaleza estética. Hermano, y el predicador le respondió con toda calma y con todo aplomo: yo estoy de acuerdo con usted, señora, que en este tema hay un aspecto repulsivo, pero lo único que resulta verdaderamente repulsivo es en realidad nuestro pecado, y su pecado y el mío. Así que el pecado es el elemento repelente en el tema de la redención, hermano, por la sangre de Cristo. Por otro lado, hermano, hay gente que toma la sangre de Cristo como si fuera un amuleto, hermano. Qué tremendo eso. Por lo tanto, hermano, debemos tener cierto cuidado con esas cosas. Amén. Hermano, en otra ocasión, otra persona se acercó al pastor pidiéndole que al predicar no pusiera demasiado énfasis en la sangre de Cristo, hermano. Mire, él miró a esa persona y le respondió, le dijo: puedo asegurarle que yo no voy a enfatizar demasiado en ese aspecto. Pero cuando esa persona ya se disponía a manifestarle su agradecimiento, el pastor continuó diciendo: espere usted un momento, usted quizás no se da cuenta, en realidad uno no podría enfatizar en ese tema demasiado. Bueno, es que ese aspecto, hermano, puede resultar quizás muy repulsivo para algunos, pero es por medio, hermano, de la sangre de Cristo que tenemos redención, como dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 7 del capítulo 1 de Efesios. Hermano, no hay otra salida, no hay otro remedio para el pecado del hombre que no sea la sangre de Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, después que Dios preparó el proyecto de la iglesia, el Hijo vino a esta tierra para formar la iglesia con sus manos, hermano, taladradas con los clavos en la cruz. Todo el contexto, hermano, del Antiguo Testamento expone, hermano, de alguna forma la expiación del pecado por la sangre de un animal ofrecido en sacrificio. Por este medio no podían, hermano, quitar los pecados. Solo Cristo podía hacerlo. Hermano, el escritor de la epístola a los Hebreos dijo lo siguiente en el capítulo 10,
de Hebreos, de esa epístola, hermanos, dijo en el versículo 6 al versículo 13, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Dice Hebreos, verso 9, dice, y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y en virtud de esa voluntad somos santificados. Mira lo que dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Verso 11 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, verso 12, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hermano, aquí en el versículo 7 de este capítulo 1 de Efesios, hermano, cuando dice que en Él tenemos redención, se refiere al amado, que es Cristo. Hermano, nosotros hemos sido aceptados en el amado, como dice el verso 6 de Efesios capítulo 1. Hermano, la redención es la obra principal de Cristo, hermano. En realidad, traduciendo literalmente, lo que dice aquí es la redención. O sea, en quien tenemos la redención, el artículo la, hermano, le da una prominencia, y el hecho de que es mencionada primero le da la más alta prioridad. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, ese fue el motivo por el cual Jesús vino a este mundo. En el Evangelio según San Mateo capítulo 20, verso 28 leemos, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, Él vino aquí para pagar el precio de su redención y la mía, hermanos. Nosotros, usted y yo, éramos esclavos del pecado. Él vino para darnos libertad, a liberarnos, y pagando un precio por nosotros, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay 3 palabras, hermano, en el Nuevo Testamento que son traducidas al castellano con la palabra redención. Una palabra, hermano, que es muy importante, y es la palabra agorazo, que significa comprar en el mercado. Aquí tenemos la figura, hermanos, de un ama de casa por la mañana haciendo la compra del día. Encuentra lo que estaba buscando y lo coloca en el canasto. Paga el precio requerido al vendedor, y a partir de ese momento lo que ha comprado, por supuesto, ya le pertenece. Aleluya. Hermano, así es que la única idea, hermano, de esta palabra agorazo es la de comprar y llevar. Esa es la palabra que el apóstol Pablo utilizó en su primera epístola a los Corintios, capítulo 6, verso 20, donde dice, pues, habéis sido comprado por precio. Aleluya. Hermano, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso Jesús dijo, ahí en Lucas capítulo 9, verso 23, cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese primero, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, es imposible ser un verdadero creyente si no nos negamos. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Y mira lo que dice este capítulo 6 de Primera de Corintios, verso 20. Dice,
pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, hermano, usted ya no se pertenece a usted mismo. Su cuerpo ya no le pertenece a usted. Es templo del Espíritu de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, somos propiedad de Dios. Usted y yo somos propiedad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, la palabra griega exagorazo, hermano, significa comprar y retirar del mercado. Y contiene la idea, hermano, de comprar algo para el uso personal. Y fue y nos compró en el mercado de esclavos. Es alguien que podría ir al mercado y comprar alimentos y después dirigirse a otro lugar donde escasearan esos productos y ponerlos a la venta para obtener un beneficio. Sin embargo, hermano, esta palabra exagorazo significa retirar los productos comprados del mercado para no volverlos a vender, sino para destinarlos a uso personal. De paso, digamos que esa fue la palabra que el apóstol Pablo utilizó en su carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 13, donde dijo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso quiere decir, hermanos, que Cristo nos redimió para que nosotros no fuéramos expuestos a la venta otra vez. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Hermano, Él ha pagado el precio y nos ha sacado del mercado, y ahora nosotros, usted y yo, le pertenecemos. Aleluya. Dios bendiga a nuestro pastor Stalin, la pastora Sandra, allá en República Dominicana. Muchas bendiciones, amados en el Señor. Amén. Abrazos a la distancia. Hermano, la tercera palabra en griego para redención es apolustrosis, que es una palabra usada, hermano, en este capítulo, en el versículo 7, en el capítulo 1 de Efesios, versículo 7, que significa liberar, pagando un rescate para liberar a una persona. Y tiene este mismo significado en Lucas capítulo 21, hermano, verso 28, cuando dice: estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cercana. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es una hermosa palabra, hermano. Quiere decir no solo que uno va al mercado y paga el precio, ni sacar del mercado para su propio uso personal, y no vender ese producto nunca más, sino que también significa el ponerlo en libertad o liberarlo después de pagar el precio. ¡Wow! Hermano, esta última idea se aplica a la de comprar un esclavo en el mercado de la esclavitud y rescatarlo y ponerlo en libertad, hermano. Y esta es la palabra para redención que tenemos en este versículo 7 de Efesios capítulo 1. Es que el hombre ha sido vendido bajo el pecado, hermano, y se encuentra en la esclavitud del pecado. Todo lo que usted tiene que hacer es mirar a su alrededor, hermano, para comprobar que esto es verdad. El hombre es un pecador corrompido, un pecador perdido, y no puede hacer otra cosa que pecar. Hermano, es un esclavo del pecado. Ahora, hermano, Cristo vino a pagar el precio de la libertad del ser humano. Dice la Escritura, hermano, que Dios, hermano, se reconcilió con el hombre, y ahora nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1?
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Antes estábamos en guerra con Dios a causa de nuestro pecado. Pero ahora por medio de Cristo, hermano, tenemos paz para con Dios. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos. Ese mismo capítulo 5 de Romanos, hermano, versículo 8, dice, hermano, que... Hermano, dice la palabra que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores todavía. Hermano, nosotros aún seguimos pecando, aún seguimos fallándole a Dios. Aún seguimos, hermano, haciendo lo malo delante de Dios. Ya sea con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Siempre estamos pecando, hermano. La palabra de Dios dice, sea Dios veraz, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, hermano, el que diga que no peca es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque todos pecamos delante de Dios, todos fallamos, ya sea en pensamiento, ya sea en actitudes, ya sea en acciones, ya sea como sea, hermano, pecamos todos los días. Y todos los días tenemos que ir a la presencia de Dios pidiendo perdón, humillándonos delante de su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Todos los días debemos acercarnos delante del trono de la gracia, hermano, para alcanzar el oportuno socorro, dice la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, todos los días, todos los días. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, el hombre es un pecador corrompido, un pecador perdido, hermano, y no puede hacer otra cosa que pecar. Es un esclavo del pecado, hermano. Y como dice el capítulo 2 de Efesios, que lo vamos a ver más adelante, hermano, dice que nosotros por naturaleza estábamos en esa misma condición, hermano. Pero sin embargo, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Hermano, Cristo vino a pagar el precio de la libertad del ser humano. Y eso es lo que el Señor Jesús quiso decir con estas palabras allí, ¿no? En Juan capítulo 8, verso 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Hermano, esta redención es por su sangre. Ese fue el precio que él pagó. El apóstol Pedro, hermano, habló de esa sangre en su primera epístola, hermano. Capítulo 1, versículos 18 y 19. Mira lo que dice. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, hermano, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Hermano, la sangre de Cristo tiene mucho más valor que el oro y la plata. La sangre del Hijo la sangre del Hijo Santo de Dios, hermano, puede salvar a cada pecador en cualquier parte del mundo. Si ese hombre y esa mujer colocan su confianza en el Salvador, en el Señor, hermano, nosotros tenemos la redención por medio de su sangre. Y el motivo por el cual fue, hermano, por el cual Él nos salva,
De esa manera es que, según dice Hebreos capítulo 9, verso 22, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hermano, este es un principio del Antiguo Testamento aplicable a toda la raza humana, desde Adán hasta el último hombre. Hermano, nosotros hemos sido redimidos no por la sangre de animales, sino por la preciosa sangre de Jesucristo, su Hijo. ¿Hay alguien que pueda decir amén a esto, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, y así es que tenemos, como dice este versículo 7 del capítulo 1 de Efesios, el perdón de nuestros pecados, hermano, de nuestras transgresiones. Nuestro perdón, por tanto, no es un acto de una deidad indulgente, impulsada, hermano, sentimentalmente, dejando de lado la justicia, la rectitud y la santidad. El perdón depende del derramamiento de sangre, requiere y depende del pago del castigo de los pecados, hermano. La muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre constituyen el fundamento del perdón. Sin él no podría haber perdón, hermano. Así que, hermanos, la sangre de Cristo no es un talismán para la suerte. Bendito sea el nombre del Señor. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hermano, creemos que aquí, hermanos, deberíamos aprender a hacer una diferencia entre el perdón humano y el perdón divino, que no son lo mismo, hermano. El perdón humano siempre está basado en el hecho de que se merece un castigo y que ese castigo no es impuesto, hermano. Simplemente quiere decir que uno borra o salda la cuenta. Dios es santo, hermano, y justo. Por lo tanto, el perdón divino siempre está basado en el hecho de que ha habido una ejecución del castigo y que el precio ya ha sido pagado. En otras palabras, hermanos, el perdón humano llega antes de que sea ejecutado el castigo. Y el perdón divino, por otra parte, depende de que el castigo sea ejecutado. Y es que la justicia de la ley requiere que se pague el castigo, hermano. Que se cumpla la pena. En cierta ocasión un juez dijo, bueno, si Dios puede perdonar, entonces yo puedo perdonar. Pero, amigo oyente, Dios pagó el castigo. Hermano, ¿estará ese juez dispuesto a pagar el castigo en lugar de aquel que ha quebrantado la ley? ¡Wow! ¡Qué tremenda pregunta, hermano! Un Dios justo perdona a base a que el castigo ya ha sido ejecutado. ¿Cuándo fue ejecutado? Cuando Cristo derramó su sangre hace más de 2000 años. Hermano, el espectáculo de Cristo derramando su sangre en la cruz no resulta estético y no le agrada a la naturaleza refinada del hombre civilizado en la actualidad, hermano. Hermano, en la actualidad al ser humano el pecado no le parece tan malo. Y es como dice el profeta Isaías, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. O sea, tiene las cosas cambiadas el ser humano. El hombre o el ser humano trata de ser sofisticado y se considera progresista, muy inteligente. Pero, amigo oyente, tenemos que reconocer que somos pecadores perdidos. Dios no puede perdonarnos hasta que el castigo haya sido ejecutado. Y la buena noticia, hermano, la buena noticia del Evangelio es que ese castigo ya ha sido ejecutado. Y es por eso
que por esa razón es que la palabra de Dios uno encuentra el perdón mencionado junto a la sangre de Cristo. Porque el perdón, hermanos, depende de la sangre de Jesús. Aquí nos podemos dar cuenta, hermano, de cuán valiosa, hermano, es la sangre de Jesús. Lo hemos dicho anteriormente y lo repetiremos otra vez. Acérquese a Dios siendo nadie y permita que Él le convierta en alguien. Aleluya. Hermano, Él puede perdonar tus pecados porque Él ya pagó el precio por nuestros pecados. Y esa es la única forma en que usted y yo podemos obtener el perdón por nuestros pecados. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 46 y 47. Dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. O sea, el mensaje que nosotros tenemos que dar son tres. Número 1, arrepentimiento, perdón de pecados y resurrección de Cristo. Aleluya. Y la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero lo importante, hermano, en esto, en que haya arrepentimiento. En que haya arrepentimiento. Y Pablo dijo lo mismo, hermano, en su carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 14. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Dice lo mismo que en el capítulo 7, o sea, en el capítulo 1 y verso 7 de Efesios. Hermano, cuando Jesús se encontró con Pablo, hermano, en el camino a Damasco, le dijo que se dirigiera a los no judíos, como dice el relato de Hechos capítulo 26, verso 18. Porque dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermano, el derramamiento de la sangre de Cristo y su muerte en la cruz es el fundamento del perdón, hermanos. Sin lo cual no hay, hermano, Dios no puede perdonar hasta que el castigo haya sido pagado. Y es por eso que decimos que Cristo perdona los pecados, porque Él pagó el precio. La palabra, hermano, para pecados es paraptoma, que significa un delito o caída. El apóstol Pablo describió el primer pecado del hombre como una transgresión, Romanos capítulo 5, verso 15, y utilizó las mismas palabras, hermano, en Romanos capítulo 4, verso 25, y dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermano, así es que la palabra pecado incluye la lista completa de todos los pecados imputables al ser humano. Hermano, Cristo compró a la iglesia impura para poder hacerla santa, inmaculada. Cristo la compró con su propia vida, con su propia sangre, y pagó el castigo por nuestros pecados, hermano. Como continúa diciendo el versículo 7, la redención y el pecado son otorgados según las riquezas de su gracia. Esa es una expresión interesante, hermano.
Observemos que el apóstol Pablo no dijo de las riquezas de su gracia, sino según las riquezas de su gracia. Permítame hacer una diferencia que existe aquí. Hace algunos años un millonario estaba jugando en un campo de golf, hermano, y siempre le daba al caddy, su ayudante, una moneda. Como usted puede ver, hermano, él no estaba dando aquí según su riqueza, estaba dando de sus riquezas. Si este hombre hubiera dado según su riqueza, entonces su ayudante hubiera llegado a ser rico. Pues, hermano, pues bien, de la misma manera Dios nos ha redimido según las riquezas de su gracia. Dios, hermano, es rico en gracia. Él está dispuesto a dar de acuerdo a sus riquezas de gracia, hermano. Él ha tenido que concederme mucha misericordia, mucha gracia a mí, pero aún le queda suficiente para usted. Dios, hermano, Dios tiene lo suficiente para darnos a todos nosotros. Dios puede salvarte. Dios puede guardarle, y todo ello debido a su bendita gracia, hermano. Hermano, estamos tratando el tema de la obra de Dios, a favor de, hermano, de Dios el Hijo, a favor de la iglesia, y esta obra es triple. Número 1, Cristo nos redimió por su sangre. Número 2, Él ha revelado el misterio de su voluntad. Y 3, Él nos recompensa con una herencia. Hermano, hemos examinado las palabras griegas para redención y vimos que implicaban el pago de un precio, que era la sangre de Cristo, hermano. Podemos tener perdón porque Él pagó el precio, y sabemos que figurativamente, hermano, hablando, Cristo fue al mercado donde estábamos en venta, hermano, con el grupo de esclavos de pecado, y nos compró a todos. Aleluya. Hermano, Dios va a usarnos para sí mismo. Entonces establece una relación personal con el hombre. También vimos que nos compró para ponernos en libertad. Y hay que destacar que la palabra para redención en este versículo 7 del capítulo 1 de Romanos, apolustrosis, significa que Dios nunca le pregunta ¿qué ha hecho usted por él? ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Y esto es precisamente lo maravilloso de la gracia de Dios, hermano. Cuando Dios le salva por misericordia, por su gracia. Y Él no te pone en deuda con Él. Dios te compra para ponerte en libertad. ¡Wow! Alguien podría preguntar, pero ¿no tenemos que servirle? Es verdad, pero sobre una base diferente. Es decir, es en base a una nueva relación, una relación de amor, hermano. En Juan capítulo 14, verso 15, leemos que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. No les dijo, como he muerto por vosotros, tenéis que cumplir mis mandamientos. Él les dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que, hermano, si hoy usted ama al Señor, Él quiere que usted le sirva. Si usted no le ama, olvídese de ese tema del servicio. Hoy oímos a muchos hermanos hablar del tema de un compromiso con Cristo, hermano. Estimado oyente, usted y yo tenemos muy poco que comprometer ante Él. Tenemos que responder con una actitud de amor hacia Dios. Y ello implica una base totalmente diferente, hermano. Amén. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros.
Hermano, hay una historia de la época de la esclavitud que ilustra esta gran verdad, hermano. En la época de la esclavitud había una hermosa joven que estaba a la venta en un grupo de esclavos. Entre los posibles compradores, hermanos, se encontraba un propietario de esclavos, hermanos, que era realmente brutal en el trato con ellos, hermano. Y este comenzó a pujar por ella. Cada vez que él hacía una oferta, la joven se estremecía y una expresión de temor parecía en su rostro. Pero allí se encontraba también el rico propietario de una plantación que era muy bondadoso con sus esclavos. Este también, hermano, comenzó a pujar por la joven, hizo una oferta mayor que el otro hombre y compró a la joven. Pagó el precio acordado y comenzó a alejarse. La joven entonces le siguió, pero él se dio vuelta dirigiéndose a ella y le dijo: no me interpretes mal. Yo no te compré porque necesitaba una esclava, te compré para ponerte en libertad. Ella simplemente se quedó inmóvil, aturdida, solo por un instante. Después cayó sobre sus rodillas, diciendo: ¿pero por qué? Yo te serviré para siempre. Esta sencilla historia, hermano, ilustra la base sobre la cual el Señor Jesús quiere que nosotros le sirvamos. Aleluya. Hermano, Él le amó, pagó un precio por usted, se entregó a sí mismo y derramó su sangre para que usted pueda tener el perdón de sus pecados. Y hermano, este perdón es totalmente suyo si usted está dispuesto a venir a Él y aceptarle como su Señor y Salvador. Estimado oyente, nunca olvide que su redención, su liberación y su perdón, hermanos, le son otorgados por Dios conforme a las riquezas de su gracia. No porque nosotros lo merezcamos, al contrario, simple y llanamente porque a Él se le place. Que Dios nos bendiga en esta hora de la tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Te damos gracias, Señor, por tu sangre. Oh, poderosa sangre de Cristo, que limpia nuestros pecados, que pagaste el precio por nosotros, Señor, no valiendo nada, Señor, pero nos amaste. Y te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu eterno amor, gracias por ese amor, gracias por esa misericordia, gracias por ese perdón de nuestros pecados. Te alabamos y te bendecimos. Te damos la gloria y te damos la honra solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Te adoramos y te damos la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Que Dios nos bendiga en esta hermosa tarde. Amén. Agradecemos al Señor en esta hermosa noche por todo lo que Él nos ha dado. Amén. Por todo lo que Él nos ha dado. Amén. Vamos a ir a una alabanza mientras nuestros hermanos ponen su petición de oración. Amén. Vamos a estar orando por las peticiones. Amén. Que Dios nos ayude cada día. Amén. Que Dios nos, hermano,
nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que vamos a ir a una alabanza en esta noche. Amén. Vamos a glorificar el nombre del Señor en esta hora. Amén. Queremos en esta hora, hermanos, gloria al Señor. Amén. Así que ponga su petición de oración. Vamos a estar orando. Amén. Vamos a escuchar esta alabanza. Amén. Para la gloria del Señor en esta noche. Amén. Y ponga usted su petición. Amén. Alabamos al Señor y glorificamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Mi corazón. Ese don glorioso con lenguas de fuego. Que no se apague el fuego dentro de mi vida. Su obra, Señor, en medio de los tiempos. Que te puse tu aceite, Señor. Que no se apague el fuego,
dentro de mi vida, que viva Jesucristo. Que viva Jesucristo dentro de mi vida. Aleluya. Gloria al Señor, amén. Muchas bendiciones y que Dios bendiga esta preciosa alabanza, amén, para la honra y la gloria.